Gracias a todos por asistir a esta charla. Esperemos que sea corta, unos 30, 40 minutos, incluido preguntas. Tenemos unos problemitas de internet, así que si es que nos cortamos o algo, téngannos un poco de paciencia, por favor. Bueno, al lado mío está Anaís. Muchos de ustedes la conocen, ella ha hecho pasantías en el geofísico desde el 2016. También estuvo en el 2018, 19, 20, bastante tiempo trabajando con nosotros y especialmente enfocado en lo que es el volcán Pululagua. Entonces ella ahora les va a dar un resumen de su proyecto de titulación de maestría. Ella estudió vulcanología en Bristol y parte de su proyecto va a ser presentado ahora. Por el tema del COVID, ella hizo básicamente su tesis aquí en Ecuador, la toma de muestras y el análisis y la interpretación. Entonces, les va a mostrar cómo cosas sencillas, análisis simples, nos permiten tener interpretaciones adecuadas, yo digo, correctas del dinamismo eruptivo, en este caso del Purulagua, especialmente en la fase explosiva. Entonces, les dejo con Anaís. Diga hola. Voy a poner compartir pantalla para que todos podamos disfrutar de su charla. Se me olvidaba, por favor, apagar los micrófonos, ¿ya? Para no tener interrupciones. Y a la final, en preguntas, micrófonos abiertos. Gracias. A ver, ya, ahora sí, ¿le ven bien a la presentación? Bueno, espero que sí. Muchas gracias primeramente por tenerme hoy, por dejarme compartir con ustedes un poco las observaciones que hice en mi tesis de maestría, que como dijo Francisco, hace poco entregué en la Universidad de Bristol y que fue bajo la supervisión de Catherine Cashman. Mi tesis se enfocaba en el periodo explosivo del Pululagua, el cual ocurrió más o menos entre 2500 y 2300 BP, y el cual es responsable por la formación de la depresión de como 3-4 kilómetros del Purulagua que podemos ver en la foto. Entonces, este estudio es sobre cómo se formó esta depresión. Bueno, primeramente, el Purulagua es un complejo volcánico que se encuentra a 15 kilómetros de Quito, pero vemos que los suburbios básicamente de Quito, las ciudades chiquitas en el norte, se extienden hasta las faldas del volcán. Primeros estudios sobre la fase explosiva del Pululagua, de Papalen Rossi y de Volentic, se enfocaban más que nada en el comienzo de la fase explosiva, en las primeras 2-3 erupciones. Más tarde, y bueno, y por eso el Pululagua es conocido por esta fase pliniana que analizaron Papalen y Volentic de este volcán. Más adelante, en el 2002, Daniel Andrade hizo un estudio mucho más amplio sobre toda la historia eruptiva del Purulagua, en la cual usó la morfología, la estratigrafía, pero también la química y la petrografía de los diferentes depósitos del Purulagua para clasificarlos en 4 unidades o dividir esta historia eruptiva en 4 unidades. Como vemos en la foto, la unidad 1 y la unidad 2 son unidades de crecimiento de domos, de forma efusiva. La unidad 3 es explosiva. Bueno, entonces tenemos estas capas bioturbadas que muestran que hubieron pausas en la actividad explosiva del Purulagua, por lo cual hasta esta actividad explosiva está dividida en los 4 episodios que vemos aquí, y los cuales vamos a analizar cada uno en esta tesis. Más allá de eso, Daniel Andrade hizo una observación interesante sobre unos depósitos de tipo bloque y ceniza que se encuentran hacia el occidente del volcán, los cuales no se pudo relacionar a ninguno de los domos que hoy en día se observa, que forman parte de este complejo volcánico. Además, los domos del Chibón, aunque se pensaba que eran domos intracaldera, o sea, y al igual que la unidad 4, la más joven, Daniel Andrade encontró que por su química y por sus texturas más bien son parte de la unidad 2. Esto lo llevó a proponer que hubo unos domos perdidos
los cuales existieron en algún punto y fueron destruidos, los cuales dejaron ese depósito de tipo bloque y ceniza, y también estos remanentes de domo llamados El Chivo 1 y 2. Bueno, más allá de eso, en el 2014 Daniel Andrade propuso un modelo de la formación de los magmas del Purulahua, y bueno, lo que cabe recalcar es que no se ve un cambio muy fuerte en la química del Purulahua, aunque tenga estos cambios en estilos eruptivos, la química no cambia mucho. En el 2015, Francisco Vázquez calculó los volúmenes de estas 4 unidades, y lo que es importante recalcar es que los datos de emisiones de CO2, calculados o observados por Padrón en el 2008, indican que en comparación con otros volcanes son bajos y que este volcán está en un estado de calma, lo cual también es soportado por el poco número de sismos volcánicos que hay en este volcán. Entonces, por ahora está en un estado de calma. Pero bueno, la pregunta que a mí se me vino al leer esta literatura es que este volcán siempre o la depresión del volcán siempre es descrita como una caldera, pero en la definición oficial de una caldera es que la depresión se formó por el colapso del techo de una cámara magmática subyacente. Pero en este caso eso no ha sido demostrado en ninguno, aunque sea no es tratado en ninguna de la literatura que existe, por lo cual no se sabe, o sea, a mí me parece interesante estudiar cómo se formó esta depresión y si es que a la final es una caldera o no. Además, la hipótesis de Daniel Andrade sobre los domos perdidos me parece interesante y me parecía igual intrigante estudiar la fase explosiva del Purulahua para ver si es que se encuentran depósitos que indican la existencia de estos domos perdidos. Bueno, más allá, entonces, para llegar a esa meta, lo primero que hicimos fue documentar a detalle las características de las más de 50 capas de piroclastos que forman parte, o sea, que crean esta secuencia explosiva del Purulahua. Cosas que que documentamos fue, por ejemplo, si es que era clasto soportado, matriz soportado, más o menos los tamaños como promedio de los clastos en cada una de las capas, pero también los tamaños máximos de clastos en las capas, el color, y también lo que era importante era una estimación de los componentes en las capas. Entonces, más que nada como el porcentaje estimado de pomes, pero también de clastos densos. Bueno, más allá de eso, 16 de estas 50 capas fueron muestreadas a lo largo de toda la secuencia explosiva y fueron tamizadas en pasos de 1 phi desde -5 hasta 4 phi, como ven en la imagen de aquí. Los clastos más grandes de -2 phi, y en casos de capas finas que no tenían muchos clastos grandes, clastos desde los tamaños de -1 phi, fueron analizados por sus componentes. Entonces, esto incluía ver por ejemplo, su color, su forma, la textura, y también como el porcentaje de vesículas o la vesicularidad de los clastos, que se podía ver al ojo, y la cristalinidad, pero también incluía un análisis cualitativo de las densidades, en el cual los clastos fueron puestos en agua, y para cada uno se observó si es que flotaba o si es que se hundía, y si es que se hundía, si lo hacía rápidamente o lentamente. Entonces, basado en todas esas observaciones físicas, o sea, bueno, visuales y también del comportamiento en agua, encontramos o les clasificamos en diferentes categorías. Las conocidas, típicas, son las de pomes, dacitas densas y accidentales, mientras que 2 categorías especiales por el comportamiento que tenían los clastos en el agua fueron la de las pomes densas, las cuales a primera vista parecían pomes, pero al hundirse, o sea, se hundían, y uno después viéndoles a detalle eran un poquito más grisáceas que las pomes y a veces tenían las vesículas un poco más chiquitas. Y las dacitas vesiculares o vesiculadas, las cuales, aunque se hundían súper rápido, al igual que las dacitas densas, mostraban vesículas que se podía ver claramente y tenían superficies muy irregulares y eran más redondeadas. Bueno,
entonces a los resultados. Aquí pueden ver los ejemplos de la primera y la última columna estratigráfica de esta fase explosiva. Y bueno, para que vean, las estrellas muestran las capas que fueron muestreadas. Y aquí tenemos a la derecha unas barras que demuestran los componentes de cada una de las capas. Las barras delgadas son los componentes estimados en el campo, mientras que las barras más gruesas son de los datos que sacamos al analizar las muestras aquí en casa, básicamente. Entonces, en general, lo que se ve es que hay una alternancia entre capas que son ricas en densos y otras capas que son ricas en POMs. Y eso se ve a través de toda la secuencia eruptiva, que hay un cambio entre ambas. Más allá de eso, se ven igual diferentes tipos de capas. Se ven los que son los flujos piroclásticos, como tenemos aquí en la E4, o sea, que se emplazan por un flujo, mientras que tenemos también las caídas de tefra y ceniza. Y en estas caídas de tefra vemos que hay igual diferentes tipos. Por un lado vemos las caídas de pómez, como vemos por ejemplo en la E1 la caída C, y en la E4 la caída N y la caída O, que fueron muestreadas. Pero también tenemos caídas que son alternantes, de capas gruesas y capas más finas, como las vemos aquí en la E1, la capa E y la capa G, y las cuales en general tienen un porcentaje más alto en clastos densos. Un último tipo de depósitos de caída que igual vimos en el campo son las capas duales que vemos justo aquí al final de la secuencia eruptiva, y vemos que se componen más o menos miti-miti de clastos densos y de pómez, y que están divididas por una capa muy fina. Entonces observamos dos veces en toda la secuencia eruptiva, y ya vamos a ver por qué eso es importante para ver cómo se formaron los diferentes tipos de depósitos que observamos. Bueno, un poquito más a detalle, los datos de granulometría y de componentes para las 6 capas muestreadas para el primer episodio E1, para que vean un poco cómo se hizo estos análisis y qué interpretaciones sacamos de ellos. Entonces, primero que nada, aquí para que vean los colores en el gráfico, lo que representan. Entonces, el amarillo representa las pómez. Ese amarillo que va medio tirando a verde son las pómez densas. El amarillo, el verde, verde claro son las dacitas vesiculadas, las cuales, como ven, son más oscuras, pero siguen siendo redondeadas. Y en verde oscuro tenemos las dacitas densas, más angulares y cristalinas, y los clastos accidentales, que incluyen clastos de basamento y dacitas alteradas, y los cristales. Entonces, para ir en orden y no perdernos en la columna, empezamos aquí en la figura A con la granulometría y los componentes de la primera caída de esta fase explosiva. Vemos que es muy fina, tiene hacia acá, en este lado tenemos los finos, y vemos que en porcentaje es muy rica en clastos densos, pero sí muestra un porcentaje del 15% más o menos de pómez, lo cual indica que sí hubo una interacción con un magma juvenil que causó esta erupción, por lo cual probablemente es de naturaleza hidromagmática. Después tenemos, y bueno, eso está en acuerdo con las observaciones hechas por Papale y Rossi ya en el 93. La siguiente caída, la caída pliniana, descrita por Papale y Rossi, es muy rica en pómez, como vemos, y tiene también un porcentaje de clastos accidentales, los cuales demuestran que probablemente el vento se fue ensanchando y fue llevándose toda esta roca que estaba cerca. Perdón, esa era esa. De ahí tenemos aquí la caída D, la cual se da después de algunas caídas de pómez y un flujo piroclástico. Y aunque en el campo parecía ser una caída de pómez normal como las otras, ya que tenía clastos redondeados y vesiculares, cuando los pusimos en agua vimos que la mitad de los clastos, la verdad, eran más densos que los otros, se hundían rápidamente, y al perder el polvito que estaba encima al limpiarse, también mostraban que eran de un color gris mucho más oscuro que las pómez.
Entonces, esta observación me hizo interpretar que este magma, estas rocas se pudieron haber creado al subir a la superficie más lentamente que, por ejemplo, en la erupción anterior de Pómez, y que hubo tiempo para, aunque sea la parte superior de este magma, pierda los gases y se densifique, aunque sea parcialmente, creando estas tacitas vesiculares, este porcentaje alto que vemos aquí. La siguiente caída es la primera alternante de la E1. Como vemos, es muy rica en clastos densos, pero en esos clastos densos tiene un porcentaje importante de dacitas vesiculadas. Esto nos indica, igual basado en su parecido a otras caídas descritas en la literatura para otros volcanes, indica que los clastos que aún muestran vesículas son el interior de un domo juvenil que está creciendo, que no logró desgasificar completamente, mientras que los clastos densos son como la superficie de este domo, el cual está en contacto con el aire y sí tuvo chance de desgasificar y cristalizar completamente. Bueno, entonces creemos que esta erupción, esta caída está relacionada al crecimiento semi-explosivo de un domo juvenil. Siguiente tenemos una caída que, aunque sí tiene un porcentaje importante de densos, también muestra otra vez un incremento en Pómez, y lo que creemos por este rango amplio que tiene en densidades de clastos y por seguirle a esta caída alternante que interpretamos que representa un crecimiento de domo, pensamos que es una erupción que destruye, aunque sea parcialmente, este domo e incorpora sus clastos densos en esta erupción. Y esto puede ser, o sea, esta erupción se puede dar por porque el gas magmático ya no pudo salir a la superficie tan fácilmente por el tapón que creó este domo, y al acumularse la presión en un punto es suficiente para destruir este domo juvenil que estaba tapando el vento. La última caída muestreada de la E1 es la segunda caída alternante, y vemos que tiene una granulometría muy parecida a la primera caída alternante. Vemos que el sorteo igual es básicamente el mismo, pero que contiene un porcentaje más alto de Pómez, el amarillito aquí. Eso para mí indica que, aunque se formó de la misma forma, probablemente por crecimiento de un domo, este domo creció más rápidamente y el magma subió más rápido y dejó menos tiempo para que el interior del domo se desgasifique. Entonces tenemos el exterior del domo, que son los clastos densos, y el interior, que en este caso es representado por las Pómez. Y bueno, eso fue hecho para todas las capas que hemos mostrado, desde la E1 hasta la E4. Aquí vemos los gráficos de densidad de granulometría acumulativa, y vemos que se puede diferenciar estos diferentes depósitos. Aquí están todos desde la 1 hasta la E4 por el tipo de depósito que son, o sea, que observamos en el campo. En este gráfico, en el eje X, tenemos el tamaño de grano en milímetros, mientras que el eje Y indica el peso acumulado ponderado de las muestras. La línea del 50% indica la mediana, mientras que las flechas indican la desviación estándar, que se calcula en el porcentaje 16 y 84 del peso acumulado. El F1 y F2, en cambio, indican el porcentaje de ceniza fina en 1 milímetro y de ceniza muy fina en 63 micrómetros. Bueno, como les decía, están divididos por tipos de depósitos los diferentes gráficos. En el primero tenemos los flujos piroclásticos, y los diferentes colores indican los diferentes episodios eruptivos, mientras que el diferente tipo de línea indica los componentes que contienen cada uno. Entonces, las líneas punteadas son depósitos que son ricos en Pómez, mientras que la línea completa es depósito rico en densos, y la línea entrecortada, como la tenemos acá, son depósitos que tienen más o menos miti-miti de Pómez y de densos.
Bueno, en los flujos piroclásticos vemos que aunque todos siguen un tren parecido, los que son más finos, los que están más acá, a este lado, son más ricos en pomes. Y en cambio, el flujo más grueso que se observa es el que es rico en líticos. Esto se da por la abrasión que existe en los flujos piroclásticos al emplazarse, ya que los clastos más frágiles, como lo son las pomes, son molidos en ese flujo y se hacen más finos, mientras que los clastos líticos son más fuertes, no se rompen tan fácilmente y quedan más gruesos. Bueno, en el siguiente gráfico, en la B, tenemos las 14 caídas que fueron muestreadas para esta tesis. Vemos que a esta distancia del volcán, la cual no es mucha, son más o menos 2.5 kilómetros desde el cráter del volcán, tenemos todo tipo de caídas. Tenemos finas, tenemos gruesas, tenemos buen sorteo, mal sorteo. Entonces, para entender cómo se formaron los diferentes depósitos, los dividimos en los diferentes tipos que les había mencionado antes. Primeramente tenemos las caídas de pómez y vemos que aunque en el campo su espesor puede variar mucho, entre 5 centímetros y 70 centímetros, la granulometría acumulada es muy parecida para todas las muestras. Por tanto, por sus componentes y por esta observación, pensamos que se formaron de forma lineal. El segundo tipo son las caídas alternantes, de las cuales tenemos 2 en la E1, una en la E2 y una en la E3, la cual no fue mostrada por su espesor muy, muy delgado. Y vemos que igual siguen un tren muy parecido, tienen un buen sorteo y muestran, aunque tienen componentes diferentes, muestran un comportamiento muy parecido. Entonces, como les mencionaba antes, creemos que estas caídas alternantes se formaron acompañando crecimiento de domo. Disculpen, estas son las caídas alternantes, por si acaso, y que se formaron en erupciones vulcanianas que acompañaron este crecimiento de domos. El siguiente tipo de caídas son las caídas duales, que les mostraba al final de la secuencia eruptiva y que se ven así, que están divididas por una capa muy fina. Y vemos que tienen un trend muy diferente a las otras, por ejemplo, no tienen esta curva bonita de las vulcanianas. Y, aunque son parecidas las dos, vemos que la de la E4 es más gruesa, tiene clastos más grandes que la de la E3. Por sus componentes, pero también por su lugar en la secuencia, que generalmente es siguiendo las erupciones alternantes, creemos que se formaron por destrucción de domo y el rango de densidades que presentan indican que fueron erupciones sublineales. En el último gráfico vemos las caídas que son diferentes a las otras. Por un lado tenemos una caída súper fina, que como vemos es la primera caída de la secuencia explosiva. Como había mencionado antes, esta naturaleza fina, pero también sus componentes ricos en densos, indican que se formó en una erupción hidromagmática. Por otro lado, tenemos la caída más gruesa de todas, más o menos al final de la E4, la cual contiene bombas grandes de clastos líticos que se ven viejos, no son muy brillosos, son súper cristalizados y súper densos y son oscuros, pero la parte más fina es muy rica en pomes. Entonces también creemos que es una erupción subliniana, la cual fue destruyendo en su camino domos preexistentes. Aquí en la mitad tenemos dos caídas que igual vemos que tienen una curva acumulativa muy diferente a las otras, ya que tienen una moda muy fuerte y, bueno, de ahí una cola que tiende hacia los finos. Estas dos caídas, interesantemente, justo son la que precede y la que sigue a la primera caída alternante, la vulcaniana de la E1. Y como les mencionaba antes, la primera, la D, pensamos que es un magma que subió más lentamente a superficie y por eso tuvo tiempo de desgasificar una parte del magma, mientras que la F parece que como le sigue a estas caídas alternantes de crecimiento de domo, pensamos que igual es destrucción de este domo juvenil y también creemos que fueron de naturaleza subliniana. Bueno, entonces este gráfico resume la secuencia de eventos de la fase explosiva del Pululagua
entre 2.500 y 2.300 BP, basado en todas las observaciones que les mencionaba anteriormente. En el eje X, vemos que las muestras están en orden cronológico, mientras que en el eje Y vemos el porcentaje de POMES, el cual también incluye las POMES densas, para cada una de las capas que fueron muestreadas, incluyendo las que fueron muestradas, durante mis pasantías en el 2016. Este porcentaje de POMES es importante ya que un porcentaje alto en POMES indica un ascenso rápido de un magma que estaba en profundidad, muy rico en volátiles, mientras que un porcentaje bajo en POMES puede indicar o un ascenso lento del magma, el cual dejó tiempo para que esos gases salgan del magma y desgasificar, o el ensanchamiento del vento y la destrucción e incorporación de domos preexistentes. Bueno, entonces vamos en orden. Primero tenemos una erupción de naturaleza hidromagmática, como les mencionaba antes, rica en líticos y muy fina. Esta abre el primer vento y despresuriza al magma que estaba debajo. Esta despresurización lleva a que ese magma suba rápidamente a superficie y crea la caída pliniana, la caída de POMES más conocida del Pululagua. Una vez que esa presión ya se liberó, el magma puede subir con una velocidad más baja y da tiempo a que una parte del magma se densifique. Sube aún más lento y deja que crezca el primer domo de esta fase explosiva, o bueno, de esta fase del Pululagua, el cual es luego destruido por una erupción subliniana. Nuevamente tenemos crecimiento de domo, pero esta vez más rápido y por tanto con un porcentaje más alto en POMES. Y después de una pausa en la actividad eruptiva, que se ve por los depósitos bioturbados que les mencionaba, vemos que el episodio 2 empieza con una erupción rica en POMES en forma de flujos piroclásticos, lo cual indica que el vento estaba ensanchado. Más ensanchamiento de este evento, pero también tal vez la migración de este evento, lleva a que se destruya un domo que estaba por ahí cerca, algún domo preexistente, y se incluyan todos estos clastos densos, líticos, dentro del flujo piroclástico, el segundo flujo piroclástico de la E2. Nuevamente tenemos una erupción pliniana muy rica en POMES, después de la cual otra vez ya no hay suficiente presión, el magma sube más lentamente y crea el tercer domo de esta fase explosiva. Después de la siguiente pausa en actividad, el episodio 3 empieza con una erupción rica en POMES, esta vez en forma de flujos piroclásticos y de surge, y vemos que nuevamente es seguida por crecimiento y destrucción de un domo. Después de la última pausa en esta fase eruptiva, vemos que el último episodio comienza nuevamente con actividad pliniana, actividad rica en POMES, una segunda erupción pliniana, la cual ya incorpora más líticos y probablemente indica un ensanchamiento del vento y una destrucción parcial de los domos que estaban por ahí, y un flujo piroclástico rico en POMES. Este evento probablemente siguió migrando, siguió ensanchándose e incorporó gran parte de otro domo y creó esta caída muy rica en bombas densas de líticos. Al final vemos un nuevo depósito que indica la destrucción parcial de domos, que probablemente está relacionada a los domos de la unidad 4, los más jóvenes del Pululagua. Bueno, entonces para proponer una interpretación, una hipótesis de cómo se pudo haber movido el vento en el tiempo y en el espacio, asumiendo que las condiciones del viento fueron similares en todo este periodo eruptivo, usamos los depósitos observados en el afloramiento, como a 2,5 kilómetros desde aquí, desde el filo del cráter de Pululagua en dirección sur-sureste. Bueno, proponemos que los primeros ventos estaban aquí al sureste del volcán,
ya que las paredes del volcán son muy empinadas en esta dirección, pero también porque los depósitos de la E1 y la E2, más que nada los depósitos alternantes de crecimiento de domos, se ven muy claramente en el afloramiento que se encuentra a este lado del volcán. Más allá de eso, el flujo piroclástico de la E2, que incluye un porcentaje alto en líticos, en densos de domo, pensamos que pudo haber sido la destrucción de los domos perdidos, los cuales dejaron como remanentes los domos del Chip, ya que estos se encuentran un poquito más hacia el occidente del volcán, o sea, dentro del cráter del Pululahua. Pensamos que el viento pudo haber migrado hacia el occidente. Otra indicación de una migración del viento hacia el occidente y con ello alejándose del afloramiento es que en la E3 las caídas alternantes que se observan tienen un espesor mucho más fino que los de la E1 y la E2, indicando que el domo que creció en la E3 probablemente estaba más alejado del afloramiento de lo que estuvieron los primeros domos. Otra cosa interesante es que Daniel Andrade había observado que hacia el noroccidente del volcán se encuentran los depósitos piroclásticos del último episodio de la E4 en mucha abundancia. Son muy espesos en esa dirección, mientras que los otros flujos, o sea, los flujos relacionados a los primeros episodios, no se encuentran mucho en esta dirección. Esto indica que hubo una barrera que se tuvo que romper al final de la E3 o al comienzo de la E4 en la dirección del noroccidente para que los flujos de la E4 puedan ir en esa dirección. Eso también indica que el viento debe haber estado en esa región para haber destruido esa barrera. Además, por último, tenemos los domos más jóvenes justo al noroccidente del volcán, y eso también indica que el viento al final estaba más o menos por esa región. También cabe recalcar que el domo Rumiloma 1, que es el más viejo de los domos post-caldera de la unidad 4, muestra un anfiteatro, un escarpe muy importante, el cual puede indicar que hubieron erupciones significativas, explosivas, que destruyeron parcialmente este domo. Eso queda bien con la hipótesis que había propuesto que las últimas caídas que observamos en la secuencia eruptiva fueron generadas por la destrucción parcial de los domos de la unidad 4. Lo que se debe recalcar es que al final de la secuencia eruptiva no vemos capas alternantes que pudieran indicar el crecimiento de estos domos, lo cual, bajo condiciones de vientos similares a las anteriores, podría indicar que estos domos son los que más alejados han crecido del afloramiento. O sea, igual para hacerse una idea, desde este punto les conté que son 2,5 kilómetros hasta el afloramiento, mientras que desde los nuevos domos son 4 kilómetros. Entonces, la lejanía de estos domos podría indicar que los depósitos asociados a su crecimiento no llegaron hasta el afloramiento analizado en esta tesis. Bueno, entonces, en conclusión, podemos ver que la secuencia explosiva del Pululahua incluyó muchos cambios en estilo eruptivo y que al menos 4 domos crecieron acompañados de erupciones de actividad vulcaniana y que fueron destruidos por igual 4 erupciones subplinianas dentro de este periodo. En total se ven 5 erupciones plinianas, contando también los depósitos piroclásticos ricos en pomes, no solo las caídas de las muestreadas, y generalmente se los encuentra al comienzo de cada uno de los episodios, mientras que las erupciones vulcanianas y las subplinianas, que están asociadas al crecimiento y destrucción de domos, más bien están hacia la mitad y el final de cada uno de los episodios. Esto también indica que de los depósitos, aunque sea, no se ve señales importantes de alerta antes de las erupciones plinianas, ya que estas son las que básicamente comienzan cada uno de los episodios explosivos. Esto es a causa de que la erupción pliniana probablemente es causada por una descompresión súbita o por la acumulación de presión debajo de un tapón, que en este caso podrían ser los domos. Por esa razón, se puede decir que los cambios en dinamismo eruptivo en el Pululahua no están relacionados a cambios en la geoquímica de las lavas, pero más que nada en la habilidad de desgasificar de estos magmas.
Y tal vez sería importante recalcar que en caso de que el Pululagua vuelva a entrar en actividad, el monitoreo de gases podría jugar un rol muy importante para entender lo que está pasando en este volcán. Más allá de eso, la migración y el ensanchamiento del viento, como les había mencionado, jugó un rol muy importante para formar la depresión que vemos hoy en día, y parece que sí hubo domos perdidos que fueron destruidos por esta actividad. Todo esto demuestra que el Pululagua, la depresión del Pululagua no es una caldera, aunque sea no por definición, y que más bien es un cráter muy amplio. Para tener un poco una idea de cómo la actividad del Pululagua se podría imaginar, se la puede comparar a la actividad que se ve hoy en día en el volcán de Merapi en Indonesia. Esto a causa de que en ese volcán igual tenemos crecimiento, destrucción de domos y también erupciones plinianas, y que la actividad se ha extendido por más de 200 años, como en el caso de Pululagua en este periodo explosivo. Además, en el Merapi se hubieron pausas en actividad de un máximo de 18 años y un segundo máximo de 14 años, y pausas de ese largo pudieron haber dado en el Pululagua, pudieron haber dado la posibilidad de que crezca suficiente vegetación para después crear esas capas bioturbadas ricas en carbones que encontramos dentro de la secuencia explosiva. Pero cabe recalcar que el Pululagua es un complejo de domos y el Merapi es un volcán, un estratovolcán, el cual crece domos en su cráter, mientras que en el Pululagua los domos crecen de diferentes ventos, el vento va migrando, y esto se debe igual a la tectónica local, que es más compleja en el caso del Pululagua. Muchas gracias. Y más que nada quería agradecer a todas las personas del Instituto Geofísico que me han acompañado en este análisis del Pululagua desde las pasantías del 2016 hasta ahorita mi maestría en el 2020. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Sí. Hola. 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 Yo tengo... Ángelo, adelante. Hola, Angelo Constantine aquí me invitaron. No soy vulcanólogo, pero tengo una relación con Quito y con los volcanes. Bien. Una pregunta, Anaí, ¿no? Sí, Anaís. Ya. Solo usted estudió toda la cuestión vulcanológica del cráter y las formaciones. Sí, exacto. Ya. En el evento 2, en la lámina que usted señala, hay un paleosuelo abajo. Sí pueden ver aún la pantalla, ¿sí, no? ¿Perdón? Sí puede ver la... Sí, no, la puedo ver a usted, pero no el evento. No, Bueno, ya no vemos su pantalla. A ver, entonces le vuelvo a compartir, perdón. ¿Te refiere a esta diapositiva? O... No. En los cortes y ya en los dibujos, en los cortes de los dibujos. Evento 2, había un paleosuelo abajo. Mira, aquí tienes un paleosuelo. Mira, en evento 1 tienes un paleosuelo abajo. Exacto. ¿Qué fecha ese paleosuelo? No tenemos la fecha de ese paleosuelo. Solo creo que hay la fecha de carbones encontrados en estas capas aquí de Pómez, que data más o menos de 2300, pero el paleosuelo no ha sido, 2500, perdón. 1500. Pero que, sí. Ya. No, es que lo que quiero ver, bueno, yo estoy estudiando un perfil que queda en Tachima, ya en el Casitawa, ya porque hay un sitio arqueológico, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. la problemática es que no hay una continuidad cultural en Quito de ocupación de lo que es la cuenca de Quito. Ya, pero he visto que hubo pausas significativas durante los 200 años que duró todo este ciclo eruptivo del Pululagua. Pausas para que se formen paleosuelos. Para paleosuelos, no. O sea, se ve un poquito a veces una ceniza bioturbada, pero lo que más claramente se observa son carbones. Entonces, por ejemplo, aquí al final de la...
Al final de la E1 vemos que es una capa básicamente negra, fina de carbones. Y al comienzo de la E4, por ejemplo, tenemos una caída de pómez que incluye literalmente pedacitos de carbones. Entonces eso se ve, pero paleosuelos no se ve dentro de esta fase explosiva. No, bueno, sí, estás prácticamente en el volcán, ¿no? Yo estoy un poco, Claro, yo estoy muy distal, entonces lo que yo he visto en mi corte es que probablemente existan paleosuelos. sí. Hay O de sea, 10. claro. O sea, mi pregunta es, ¿hubo pausa o no hubo pausa para que se puedan formar estos paleosuelos que yo tengo allá? Sí hubieron pausas. ¿Cuánto tiempo se demora en formar un paleosuelo? Porque las pausas tal vez eran de unos 20 años, tal vez un poco más, tal vez 30, pero no creo que mucho más que eso. Entonces, no sé si es que eso sea tiempo suficiente para que se cree un paleosuelo. Bueno, los paleosuelos se pueden hacerse rápido como Bueno, lentos también. Ya, ok, gracias. No, esa era mi inquietud, a ver si habían encontrado o porque están entre la fase 3 y 4. ujú. Yo tengo ahí identificado uno y otro entre la 4 y 5. Entonces, ¿tienen fechas de la erupción 3? Ángelo, sí hay algunas fechas que esperemos próximamente sean publicadas, pero básicamente ese no es el tema que analizó Anaís. Ella no hizo dataciones ni nada de eso, más bien analizó los depósitos. Ya, Entonces, si quieres podemos conversar luego sobre los datos que tenemos, pero no se ajustan a la charla de ahorita. ya. Gracias. Ok, gracias. Adelante, Pablo. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, tal vez para aclarar, la pregunta es si nos podrían recordar de dónde vienen las edades que les permiten decir que esta secuencia va de 2500 a 2300 BP. Bueno, bueno, pregunta para mí más bien, si eso no está tanto con lo que hizo Anaís. Entonces, las edades fueron tomadas en el 2014 con Daniel Andrade. Bueno, aquí no tenemos toda la columna, ¿no? Solo son ejemplos de la E1 y de la E4, entonces no hay la E2 ni la E3. Y básicamente fueron estos carboncitos que encontramos dividiendo una capa de piroclastos con otra, ¿ya? No le llamamos paleosuelo porque no se ve un suelo, más bien se ve como unos pequeños brotes de vegetación que luego fueron quemados por algún depósito caliente. Esos fueron analizados en el laboratorio Beta en Miami y de ahí es que nacen estas edades que hemos dicho aquí, que obviamente pueden ser mejoradas, ¿no? Y básicamente son tomadas en un solo afloramiento, no tienen como una validación con datos de otros afloramientos. Todo esto es tomado en Caspigasí, que está al suroccidente del volcán, a unos 2 kilómetros aproximadamente. Gracias. Tengo otra pregunta, si alguien más no tiene. Sí, sigan. Sí, con respecto al disparo de la fase pliniana, entonces, ¿tú privilegias una sobrepresión o un second boiling o algo por el estilo que disparó la fase pliniana? Lo cual es muy probable. Pero Sí, mi pregunta era si por casualidad, yo sé que no has hecho petrografía, etcétera, pero si por casualidad no han visto evidencias de algo que puede indicar eh, una recarga profunda del sistema, un poco pensando en un escenario tipo Pinatubo, por ejemplo. sí, bueno, la verdad cuando estaba viendo los clastos, como ahora por la pandemia tocó en la casa, entonces todo era al ojo, pero lo que se veía es que los clastos, muchos de los clastos en las caídas de la E4, o sea, más hacia el final de la fase explosiva, mostraban un banding, o sea que puede haber habido un mixing de magmas, porque tenían partes más grises y otras más beige, más claritas.
pero eso solo se observó en el último, en la E4. Entonces, no estoy segura si eso tuvo un efecto. Y aparte de eso, lo único que sé un poco sobre las químicas son los análisis de Daniel Andrade, que indican que no hubo un cambio muy brusco, o sea, ni siquiera entre la fase explosiva y la efusiva. Entonces, no sé cuántos análisis habrá hecho de clastos dentro de la fase explosiva, si es que hay cambios entre un episodio y otro, pero en general no se ve un cambio en la química que indique que eso tuvo un rol importante en estos dinamismos eruptivos. Sí, gracias. De nada. Sí, hola. Sí. Sí, Pancho, no puedo levantar la mano, no encuentro dónde está, pero sí puedo preguntar. Sí, claro. Igual nosotros no podemos ver las manos levantadas, así que por favor solo hablen. Ok, sí. Bueno, un poco saltando sobre la pregunta de Pablo. En realidad, la química de roca total que hizo Dani, al final es como una homogenización de la química del magma, ¿no? Entonces, claro, son cosas como muy homogéneas y con poca variabilidad. Y entonces ahí obviamente, como decía Pablo, el estudio más bien de los minerales y de la matriz propiamente podría dar como ideas más interesantes, a ver si hubo otros procesos de recarga de los minerales con respecto a su matriz y de los minerales mismos, ¿no? Sería como la siguiente etapa, creo yo, que podría ser interesante. Es una idea, porque la química de roca total va a ser como un solo bulk del magma. Claro. Sí, es verdad. Igual estaba hablando con Catherine Cashman justo ayer y ella decía que tal vez le puedo mandar clastos de las diferentes categorías de densidad de los diferentes episodios eruptivos hacia Bristol para que ella les haga lámina delgada y para verlos, ella decía para verlos como el porcentaje de cristales en la matriz, para ver la profundidad a la cual los diferentes magmas estuvieron, o sea, tal vez viendo una diferencia en eso. Pero es verdad que también viendo los diferentes minerales tal vez se pueda ver una recarga en eso. Entonces sí está planeado hacer un poco de las texturas y dijo que también tal vez si es que hay inclusiones para ver el porcentaje de agua y de CO2 para tal vez tener un constraint de las condiciones en las que estuvieron los magmas. Sí, por otro lado, una cosa que me sorprende un poco es la analogía con el Merapi. Sí, o sea, morfológicamente bien diferente. Y en otros proxies, no sé, tal vez el Pichincha podría ser un poco Sí, tal vez. más relacionado. Tampoco es que están migraciones del vento a lo largo de la historia, digamos, de una especie de anfiteatro también. Entonces, tal vez es una característica un poco del frente volcánico que podría ser interesante, aunque el Pulagua sí, la morfología es bastante particular y no sé si en otro lado encuentras algo que se le parezca, pero no sé, ¿qué te hizo pensar en el Merapi como un proxy de la actividad del Pulagua? O sea, la razón por la que le mencioné al Merapi fue porque ese es el único volcán de los que yo encontré que tienen este cambio entre crecimiento de domos y erupciones plinianas, que ha tenido actividad por más de 200 años, porque leí un montón de papers de Nova Rupta y de Redoubt, o sea, de volcanes igual en Alaska, y así que también tienen estos cambios en estilos eruptivos y por los cuales igual me guié para ver cuáles estilos eruptivos pudieron pasar en el Purulagua, pero la mayoría de esas erupciones duraban solo unos meses o máximo unos años, hasta Mount Pelée y así, o sea, ninguno duraba tanto como el del Merapi y aparte las pausas en actividad en el Merapi son las que podrían, o sea, pausas de ese largo podrían haber dado chance a este crecimiento de plantas en el Purulagua. Entonces, por eso, más por el periodo eruptivo, es que le escogí al Merapi. Pero sí hay muchos volcanes parecidos.
Y sí comparé también en la tesis, sí mencioné también al Pichincha y al complejo volcánico Cotacachi-Cuicocha por también o sea, por su parecido y igual por esa migración del viento hacia el occidente, pero igual hay la diferencia que el Pichincha es como más bien un estratovolcán y el Pululahua es un complejo de domos y en cambio en el caso de Cuicocha, esa depresión sí parece que se formó por una erupción de caldera y entonces en eso también se diferencian un poco del Pululahua. Creo que Hugo tiene una pregunta y yo tengo otra. Adelante, Adelante. Hugo. Ok, chévere, gracias, Anaí. De nada. Gracias, hola a todos. Chévere la presentación, Anaí. Muchas gracias. Una pregunta más un poquito en el campo distal. Lo que está llenando o lo que estaba llenando la cuenca del río Monjas, ¿esto tienen idea de si es que está relacionado a esta fase eruptiva muy, muy corta pero muy intensa o es una secuencia similar que daría idea que es un comportamiento típico del volcán así, pero en secuencias de como la de 200 años a lo largo de un tiempo más prolongado? Perdón. Bueno, esa creo que es una pregunta un poco más para mí o para el Daniel. Entonces, en el Monjas lo que se ve bastante son depósitos de bloques y ceniza que normalmente les atribuimos a los domos Lamarca, Sincholagua, Shaigua y todos esos que están en la parte oriental del volcán que fueron llenando e incluso en alguna parte se llenó lo suficiente como para que sobrepasen la cuenca y vayan a la otra parte, ¿no? Más al oriente. Se ve unos depósitos lacustres también al sur, que sí son bien ricos en pomes. Entonces, suponemos que esta fase explosiva de más o menos 200 años o más, sí alteró la cuenca del río y hizo que se forme una lagunita, ¿ya? Y evidencia de eso sí hay unos depósitos lacustres que están bien ricos en pomes, que van un poco más allá más al norte de Pomasqui hasta empezando San Antonio. Entonces ahí hay unos depósitos lacustres bien chéveres. También hay solo una fase explosiva antes de este periodo, que fue datada más o menos en 6700 por se me fue el nombre. Bueno, por una institución antigüita que había aquí en Ecuador. Olade. Sí, bueno, por Olade. Entonces, ellos sí encuentran una turba que está sobre una pomes y esa turba le dataron en 6700. Esa es la única evidencia de que ha habido fases explosivas antes en el Pululahua, pero es la única. Otros depósitos de pomes no se han encontrado. Por eso es que nos resultaba interesante estudiar específicamente esta fase explosiva para ver cómo se formó, porque es un poco raro que al inicio solo haya crecimiento de domos, flujos de bloques y cenizas y no haya fases explosivas. Entonces, por eso un poco queríamos ver cómo se formó esta fase, si es que era solo una erupción grande que duró mucho tiempo o si, como demuestra ahora Anaís, en realidad son varias explosiones entre pequeñas, grandes, construcción y destrucción de domos y cosas así. Pero bueno, sin duda, la cuenca, tanto del Monjas como del Guayabamba, deben ser súper activas. Me imagino que también la tectónica ahí es súper importante porque ahora se ve un inciso, un socavamiento bien, bien profundo. Ahí son a veces hasta 200 metros de profundidad que tuvo que erosionarse en este periodo corto, ¿no? O sea, digamos, después de los 2000 algo, BP. Entonces, en ese periodo corto ya se tuvo que erosionar todo eso para tener ahora la cuenca que vemos. Sí, claro, pero a ver, si es que hay una serie de aportes y efectivamente una cuenca muy joven, unas paredes muy verticales, entonces se abriría la pregunta, ¿en dónde están los volcanes que han generado todo el relleno del río? Si es que el Pululahua es solo aportante de una partecita nada más, ¿no? Es decir, tenemos que tener, bueno, del volcán de la Marca y todo eso, una actividad muy alta en el Holoceno o algo así.
Sí, seguramente. Nosotros pensamos que el volcán más o menos empezó a los 65.000 años, entonces es un volcán joven en realidad, es desde el Pleistoceno tardío al Holoceno. La marca tiene una edad de 11.000, ese sería más holocénico, pero sí es un volcán jovencito que seguramente aportó muchísimo porque tanto las unidades, creo que está compartiendo la pantalla, estos domos de acá, que son las unidades, a ver acá, es no, bueno, las unidades 1 y 2, estas son las que aportan bastante material aquí, ¿no? Igual tenemos volcanismo antes de eso, el mismo Casitagua, acá está el Catequilla y un montón de domos, el Pacpo también me parece que es por aquí. Y sí, o sea, hay un montón de domos por aquí, más riolíticos incluso, que sí seguramente aportaron acá a la cuenca. También me acuerdo la tesis de Daniel Pacheco, que encontró algunos depósitos acá del Mojanda, unas lavas, cosas así. Entonces, sí, sin duda hay un aporte volcánico importante a esta cuenca de varios millones de años, no solo del Pululagua. El Pululagua es la parte más reciente, digamos, del volcanismo en esta cuenca. Sí, gracias. Solo un comentario final. Entonces, bueno, hay varios aportes y muchos volcanes. Entonces, ahí abajo pasa algo muy interesante, ¿no? Que en donde el Pululao es la última de del poder expresarse en superficie de algo más grande que estaría relacionado con todo este volcanismo muy joven, ¿no? Sí, sin duda aquí la tectónica es la parte más interesante, ya que está el final de la falla de Quito, también está la falla de Nono por acá, que atraviesa justo esta cuña que vemos aquí del basamento. Entonces, seguramente aquí la tectónica es una locura. El problema es que como los depósitos son tan jóvenes, es muy, muy difícil ver expresiones en superficie, digamos. O sea, aquí es súper complicado encontrar trazos de falla o estos saltos de falla y cosas así. Del campo que yo he hecho, no he visto en estas quebradas mucho, excepto una sola y no más que eso. Entonces, sí es algo que hay que hacer, pero también es un reto. No, no tanto por la parte tectónica, sino porque si es que unimos a todos, tendríamos una gran, no sé, una pequeña provincia Volcánica. bastante ácida abajo o una gran reservorio de magmas dacíticos ahí abajo y diferenciando hacia riolíticos, ¿no? Entonces, más en ese sentido pensaba y ya no les interrumpo más, gracias. Sin duda, gracias. Pablo. Sí, tenía una pregunta sobre la conclusión de Anaís, es decir, am, tú dices, bueno, es o no es una caldera, pero yo creo que bueno, tú lo dices claramente, pero no sé o sea, tú dices una caldera es una depresión asociada al colapso por a diferentes tipos de modelos, pero al colapso de un reservorio superficial, ¿sí? Sí. Si tomamos esa definición, mi pregunta es, ¿Quilotoa es una caldera? ¿Cuicocha es una caldera? ¿Pinatubo es una caldera? Claro. Sí, o sea, por un lado tenemos la definición o el uso de caldera como una expresión sobre la morfología. Y en ese caso, el Pululagua sí podría ser descrito como una caldera porque tiene esa morfología de una depresión. Y igual los domos, digamos, post-caldera, los intracaldera, también son típicos en calderas, ¿no? Que tienen, igual como Picocha, que tienen los domos que después crecieron después de la formación de esa depresión. Pero si es que uno se atiene a la definición original del término caldera, que incluye este colapso del techo de una cámara magmática que está debajo, más bien uno esperaría, o sea, de lo que yo entiendo, uno esperaría unos depósitos de pómez mucho más importantes, como de una erupción enorme, como creo que se ve para el Picocha, que es o sea, un depósito enorme de pura pómez,
y no tantos depósitos diferentes como es en el Purulagua, que tenemos uno de pómez, después unos más bien de crecimiento de domos, etcétera, etcétera. Entonces, como yo lo entiendo, para que una caldera se forme por colapso debe ser un evento grande en vez de varios en un tiempo de 200 años, que más bien parecen como erupciones puntuales y no una grande que causó esta depresión. Pero eso es de lo que yo entiendo de lo que yo he aprendido sobre la definición de calderas, pero tal vez alguien más quiera aportar. Sí, yo creo que tu interpretación es válida. Mi punto es solamente de por qué limitar la definición de caldera a lo que tú estás diciendo, porque con esa definición muchos de nuestras depresiones y de muchas depresiones en volcanes calcoalcalinos quedan fuera. Pinatubo, por ejemplo. O sea, sabemos que se conoce por evidencia geofísica o petrológica que el reservorio de Pinatubo estuvo a 2 kilobares, es decir, 6 kilómetros de profundidad. Entonces el reservorio no, por cuestiones geométricas, no colapsó. Sí, entonces, antes, no sé, habría que ver cuál es la terminología actual, pero hace años se usaba el término de caldera de explosión. De lo que entiendo, tú más bien tratas de considerar, llamarlo eso más bien un cráter. Pues, todo es válido en realidad mientras los conceptos estén claros, ¿no? Pero yo creo que es evidente que este tipo de estructuras no se forman por colapso del techo de un reservorio, porque adicionalmente un reservorio, como yo lo veo, reservorio dacítico no es una gran patata de magma en estado líquido, sino es más bien Un sistema formando una especie de sills, y hay una parte fundida, una parte cristalizada, y eso se rejuvenece en algún momento y ¡pap! Salta la erupción, ¿no? Entonces, y la profundidad a la que eso se está, sin hacer petrología, uno puede adivinar del orden de 6 kilómetros por lo menos, ¿no? Entonces, para mí, la discusión está más en el sentido de si se puede producir una depresión de ese tipo por una secuencia de erupciones diferentes, y tú lo estás demostrando que probablemente es el caso. Entonces, o sea, para mí, tu interpretación está bien, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Claro. Sí, no, sí, muy interesante. Más que nada porque la idea de las cámaras magmáticas ha cambiado mucho en los últimos años, porque como dices, antes había esa idea de que es una bola de magma que está debajo del volcán, pero más que nada, o sea, ahora más se entiende que es un sistema de cámaras magmáticas, de sills, de dikes, de todo, y que no tiene esa forma como para decir que se colapsa todito. Pero me imagino que eso igual va cambiando, ¿no? Hoy en día como la vulcanología es una ciencia muy, muy joven, pero sí es verdad que por esa definición que había, o sea, no parece que hubiese colapso, pero es verdad que en algunos volcanes que tienen depresiones eso ya no aplicaría, y eso sí son descritos como calderas, ¿no? Entonces más bien sería una pregunta de la definición de los términos y de cómo describir estos diferentes, sin la formación de estas depresiones, cuando es en un evento grande o en varios eventos, en una secuencia de eventos, como vemos en el Purulagua. Muchas gracias. Gracias. Hola, Ani, no sé si alcanzo a hacer yo una chiquita. Obvio. Hola, felicidades por el trabajo, qué chévere que ya cumpliste con tu meta a pesar de las circunstancias. Esta pregunta se la hice al Pancho, pero quiero conocer tu punto de vista. Obviamente tú eres la autora de este trabajo. Entonces, no sé si me perdí un poco en la parte en la que justificas la migración del vento del Purulagua. Pero en unas de las clases que nos daba el ingeniero Beate, normalmente nos invitaba a pensar que cuando se van alineando los domos podría ser una buena oportunidad para trazar fallas y que la falla sea un buen argumento para ir migrando tu vento.
¿Qué opinas tú de esto? Y por qué no, y si piensas que sería una opción, ¿por qué lo descartaste un poco de tu análisis? Es una pregunta más curiosidad. A ver, primero que nada, yo no sé tanto de fallas, entonces me imagino que por eso no me metí tanto en esa dirección, pero no sé, o sea, el Pululahua, vemos que la unidad 1, que es la que se ve en esta imagen aquí atrás, como el café oscuro, está más hacia como que es nororiente del volcán, mientras que, y norte del volcán, mientras que la unidad 2 está más como al suroriente del volcán y sur. Entonces ahí es como que hay una migración un poco en dirección del sur y del occidente, y del oriente, mientras que después la idea de la migración del vento es en la dirección opuesta, básicamente. Entonces, por eso no estoy muy segura si es que habría aquí como varias fallas tal vez, que van paralelas la una a la otra, o si es que, o sea, como no se ve una línea bonita, digamos, en los domos y en el tiempo, la verdad no sabría muy bien cómo puede una falla cruzarle a este complejo, y más bien pienso que son un número de fallas, y cuando una ya se tapa con domos encima, ya se activa otra falla para que por ahí pueda subir el mapa. O sea, pero no sé más que eso. Chévere, sí, es justamente eso lo que yo pensaría. Bien. Gracias, Dani. ¿Más preguntas? Supongo que el hecho de que la depresión es media geométrica, media cuadrangular, es un indicador de que hubo un control tectónico, ¿no? Sí, sí, Es- seguro. Ujú. Gracias. Bueno, sí, sí, seguramente aquí el control tectónico es súper importante, pero como le decía Hugo, es un poco difícil ver así a simple vista alguna falla. Solo tenemos estos lineamientos, ¿no? Que pueden ser interpretados de N maneras. Y bueno, la migración, aquí se ve clarito, los domos más viejos aquí al norte, luego van al sur y al occidente, y la migración que proponen ahí es más o menos algo así, ¿no? Un poco del norte va al sur y va al occidente y luego al norte de nuevo. Entonces, la forma de la caldera, la disposición de los ventos y todo eso nos dicen que la tectónica es bien variante y que por alguna razón cada domo viene a ser un vento y bueno, los ventos fueron migrando siempre, no solo en la fase explosiva, y por eso es que no tenemos un estratovolcán. No tenemos un cono, no tenemos un cráter ni nada, sino que tenemos este complejo de acción, que se le puede llamar caldera desde el punto de vista morfológico, caldera de explosión, tomando en cuenta como su origen, formación y así. Son términos que todavía están en discusión, me parece, en la bibliografía. Eso, muchas gracias a todos por venir, por quedarse hasta el final.